El malvavisco es una planta milenaria propia de las tierras europeas y asiáticas, de nombre científico Althaea officinalis. Se trata de una planta muy empleada en la medicina natural. El malvavisco es una planta erecta de hasta 2 metros de alto, toda ella recubierta de vellosidad. Las hojas del malvavisco son triangular ovales y las flores colgantes de color rosa pálido. De la planta se cosechan las hojas y las flores, pero es en la raíz de malvavisco donde se concentra su mayor potencial curativo. Sus extractos se emplean en la elaboración de jarabes para la tos y productos para la piel. Es fácil de preparar en infusiones o tinturas. Además, en la industria farmacéutica se pueden encontrar productos elaborados a base de la planta de malvavisco, ya sea en forma de comprimidos o en jarabes. Malvavisco, propiedades medicinales. La mayor parte de las propiedades medicinales del malvavisco se deben a su alto porcentaje de mucílago, una sustancia de textura viscosa presente principalmente en sus raíces, pero también en sus flores. Además, esta planta también contiene otros principios activos como los aceites esenciales, asparagina, pectina, arabina, flavonoides, ácidos fenólicos, fitoesteroles y enzimas de los que los seres humanos nos hemos beneficiado durante siglos. La propiedad más importante contenida en el malvavisco es su capacidad emulsante, debido a la disposición de esta sustancia de crear una capa protectora sobre las membranas de los órganos. Esta planta también contiene propiedades antiinflamatorias, digestivas, diuréticas, expectorantes, calmantes, cicatrizantes, mucolíticas, expectorantes, antitusígenas y laxantes. ¿Cuáles son los usos medicinales del malvavisco? El malvavisco resulta adecuado para el tratamiento de la nefritis, desinflama los riñones, los desinfecta y alivia el dolor intenso en este órgano. Se debe preparar una infusión de una cucharada de flores seca por taza de agua. Se deja en reposo durante 3 horas para poderla consumir 2 tazas al día. Este mismo remedio es usado para tratar la cistitis, ya que desinflama la vejiga, la desinfecta y alivia el dolor intenso. La mayor virtud del malvavisco es su capacidad como protector y reparador de las mucosas respiratorias y digestivas. Presenta un acusado efecto expectorante y antiinflamatorio. El mucílago que contiene puede recubrir el esófago, lo que disminuye la irritación causada por la tos, aliviándola y despejando los conductos respiratorios en casos de catarro, gripe, faringitis, laringitis y bronquitis. El malvavisco resulta de mucha ayuda en el tratamiento del asma, ya que permite a la persona asmática respirar mejor, al tiempo que mejora los ataques de tos. Se toma la infusión de una cucharada de raíz seca por taza de agua. Se deja en reposo infusionando por 10 minutos. Consumir 2 tazas al día. Algunos componentes del malvavisco promueven que el sistema inmunológico genere respuestas antiinflamatorias, aliviando así la inflamación de los tejidos y permitiendo que estos se puedan regenerar. La planta de malvavisco es rica en colina, que entre otras muchas funciones resulta muy importante para la transmisión de los impulsos nerviosos y ayuda a mantener la memoria en buen estado. En caso de falta de memoria, se debe preparar una infusión de una cucharadita de flores y hojas secas de malvavisco por taza de agua. Se deja en reposo infusionando por 10 minutos para tomar 2 tazas al día. Las propiedades antiinflamatorias del malvavisco resultan muy útiles para el tratamiento de la artritis reumatoide. El malvavisco también actúa con eficacia en trastornos digestivos, equilibrando el pH estomacal, reduciendo la acidez y reparando las mucosas intestinales que hayan podido dañarse. Se indica para aliviar casos de gastritis, colitis y síndrome de colon irritable. Los mucílagos y flavonoides que contiene el malvavisco cubren y protegen el revestimiento mucoso del aparato digestivo, lo que disminuye la formación de úlceras y está indicada asimismo para aliviar la úlcera gastroduodenal. Su efecto cicatrizante la hace ideal para evitar y combatir problemas gastrointestinales, debido a que ayuda a cicatrizar las heridas en el estómago. El malvavisco muestra un efecto laxante suave pero decisivo en estreñimientos puntuales. Los mucílagos contenidos en el malvavisco ayudan a prevenir la aparición de la diverticulitis y en personas que ya padecen de esta enfermedad les ayudará a reducir la inflamación del colon irritado. Se prepara una infusión con una cucharadita de flores
flores y hojas secas por taza de agua durante 10 minutos. Se toma 2 tazas al día. La raíz de malvavisco es utilizado en los casos de tratamientos contra almorranas o hemorroides. En estos casos, se recomienda consumir tanto la bebida en infusión como en la preparación de baños de asiento con esta bebida, pero en mayor cantidad, al menos 1 litro. Esta se puede hacer en una tina, una palangana o en el bidet del lavabo. En aplicación externa en forma de cataplasma, el malvavisco protege la piel y es útil en morados, abscesos y quemaduras, y por su efecto antiinflamatorio se muestra eficaz para rebajar el dolor en esguinces y tendinitis. Para esto se debe hervir un puñado de raíces de malvavisco en 2 tazas de agua por 10 minutos a fuego bajo. Pasado este tiempo se remoja el líquido resultante en una gasa y se coloca encima de la zona afectada. A la raíz de malvavisco se le atribuye un efecto antiinflamatorio, siendo útil para calmar la irritación de la piel en casos de foronculosis, eczema o dermatitis. La aplicación de una pomada con 20% de extracto de raíz de malvavisco es útil contra la piel irritada. Se cree que esta planta y sus extractos también contribuyen a promover la cicatrización y curación de heridas. Incluso se cree que disminuye el riesgo de infección. El malvavisco se ha utilizado para mejorar el estómago irritado por la intoxicación alimentaria, ya que disminuye la absorción de toxinas en el estómago. Se prepara una infusión con una cucharadita de flores y hojas secas por taza de agua durante 10 minutos. Se toma 2 tazas al día. La aplicación tópica de productos con extracto de raíz de malvavisco contribuyen a mitigar los efectos negativos de los rayos UV o la exposición solar, aunque no debe ser un sustituto de la crema de protección solar, pues no brinda la protección suficiente. Los remedios caseros que contienen raíz de malvavisco han mostrado un efecto positivo contra la sequedad de la boca. El malvavisco tiene propiedades diuréticas que pueden ayudar a promover la eliminación de líquidos retenidos en el organismo. Sin embargo, debe emplearse con cuidado, sobre todo en caso de estar bajo otros tratamientos médicos. La planta de malvavisco también es utilizada para realizar enjuagues bucales, para curar llagas en la boca, para tratar problemas en las encías o la piorrea de los dientes. Machacar una hoja de malvavisco y restregar el zumo sobre picadura de insectos, pulgas, mosquitos, mosquito tigre, garrapatas y demás ocasiona una desinfección y alivio inmediato en la piel. ¿Cómo se prepara el té de malvavisco? Lo ideal para la infusión es utilizar aproximadamente 4 gramos de raíz de malvavisco machacada o triturada. Posteriormente, esta raíz se deja hervir en agua durante 10 minutos aproximadamente. Como se puede ver, el tiempo de hervor en esta infusión es un poco mayor al utilizado en otras preparaciones de bebidas calientes. Esto se debe a que la raíz de malvavisco es más dura y tarda más tiempo para desprender sus propiedades. Finalmente, cuando esté lista la bebida, puede optar, si se desea, por endulzarla con miel o stevia. Recomendaciones: no se recomienda el consumo de malvavisco en mujeres en periodo de lactancia o en embarazo, debido a que esta planta contiene trimetilglicina, una molécula que puede ocasionar aborto. El malvavisco puede tener interacciones con el litio, medicamentos para la diabetes y medicamentos que se toman vía oral. Por eso, antes de consumirlo, lo mejor es consultarlo con el médico. Si la información fue clara y de utilidad para ti, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.